Estará en los estudios en Quito también el abogado Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalidad Democrática, con quien vamos a analizar la propuesta de consulta popular del gobierno y cómo avanza la otra propuesta, esta de consulta popular que está paralizada ya hace más de un año y que venía desde la sociedad. Lo haga a través del pueblo. El artículo 1 de la Constitución señala claramente que la soberanía radica en los ciudadanos. El soberano es el pueblo ecuatoriano. La autoridad se ejerce en función precisamente de esa soberanía, a través de los órganos de control y a través de los mecanismos de democracia directa, entre los cuales está la consulta popular. A mí me parece muy valioso que el señor presidente piense en llegar directamente a los ecuatorianos para consultar temas de fondo, temas importantes, que le permitan enfrentar la coyuntura política, la falta de gobernabilidad que penosamente vemos los ecuatorianos todos los días y que también, por supuesto, le permite establecer potenciales soluciones de mediano y largo plazo a problemas de fondo que enfrenta nuestro país para su desarrollo. Ahora, abogado, pero esto ocurre cuando ustedes como comité tienen más de un año intentando dar paso a una consulta propuesta desde la sociedad civil después de haber recabado 300.000 firmas y que no logra concretarse el que pueda ejecutarse para preguntar sobre cambios estructurales importantes para el país. Entonces, ¿podrían estas dos consultas complementarse, se contraponen? Yo creo que absolutamente las dos consultas pueden caminar y, en el mejor de los escenarios, llegar al pueblo ecuatoriano en el mismo momento. Los ciudadanos que impulsamos esta propuesta, ya lo hemos dicho antes y lo digo ahora con toda claridad, ponemos a disposición del señor presidente, del equipo de Carondelet, de sus asesores, la propuesta ciudadana que ha sido construida y desarrollada a lo largo de los últimos 3 años. Como usted mencionaba, Liz, la propuesta ciudadana plantea reformas estructurales de fondo, el cambio absoluto de la Asamblea Nacional precisamente para mejorar en algo esa falta de credibilidad y confianza que los ecuatorianos tenemos en el órgano tal cual se encuentra integrado, conformado y actuando a la presente fecha. Planteamos la eliminación de un órgano que es el Consejo de Participación Ciudadana, que creo el país en general ha podido testificar lo que representa penosamente para los ecuatorianos, una fuente absoluta de corrupción que no depende siempre de los miembros, sino de la estructura, de la forma en que está concebido y de la forma en que ha sido utilizada a lo largo de los años. Y finalmente, fortalecer la independencia de la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos pendientes simplemente de una resolución de la Corte Constitucional para que este referéndum, este llamado a los ciudadanos a las urnas para definir estos 3 temas puedan ser finalmente decididos. Esto está en manos... ¿Qué pasa que no llega esa respuesta de la Corte Constitucional? Porque está en manos ya hace algún tiempo y todavía no se da ese pronunciamiento que tanto esperan. Mire, para nosotros es incomprensible el tiempo que ha tomado la Corte Constitucional. En diciembre del año anterior, Liz, para información de todos los ecuatorianos, nosotros presentamos nuestro pedido de pronunciamiento, un seguimiento al propio dictamen de la Corte Constitucional. Luego, en marzo de este año, es decir, hace prácticamente 6 meses, le presentamos un segundo escrito diciendo básicamente, este es un tema urgente, y segundo, pidiéndole una audiencia para poder explicar nuestros argumentos. Ni siquiera la audiencia nos han concedido hasta ahora. Entendemos que hay otros temas importantes para la Corte Constitucional, pero la misma Corte estableció parámetros para priorizar los temas que son urgentes y emergentes para el país. Yo creo, y los ecuatorianos creemos, que este es un tema sin duda importante. La Asamblea Nacional habla precisamente de la consulta que el presidente ha puesto para discusión pública. El señor presidente habla particularmente de este tema de manera reiterada, lo ha hecho la ministra de Gobierno. Los ciudadanos, un importante segmento de los ciudadanos, creemos en la necesidad de llegar a las urnas. Así que si esto no son muestras claras de la prioridad que representa para el país, no sé qué más le puede convencer a la Corte Constitucional sobre la urgencia de pronunciarse sobre este tema y básicamente viabilizar su propio dictamen. Liz, lo que el país debe entender es que la propia Corte Constitucional nos dijo a nosotros, si quieren cambiar la Constitución, tiene que hacer una reforma parcial y tiene que seguir este camino. Vaya, consiga las firmas, vaya a obtener la aprobación del Consejo Nacional Electoral y vaya a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hecho todo.
No hay algo que la Corte Constitucional ni nadie nos puede decir que no hayamos cumplido. Así que lo único que cabe en este procedimiento es que la Corte se pronuncie, valide y defienda su propio dictamen y por lo tanto viabilice que los ecuatorianos lleguemos a las urnas. Analicemos el hipotético escenario de que la Corte se pronuncia y viabiliza este pedido de la sociedad civil. Usted ya decía anteriormente que pudieran muy bien ambas consultas complementarse, ¿no? La una viene desde la presidencia y esta de aquí pues seguramente tendrá sus temas a través de enmiendas, pero hay temas coincidentes. El presidente de la República adelantó dos: Consejo de Participación Ciudadana y fortalecimiento de la dolarización. Consejo de Participación Ciudadana en la consulta que ustedes proponen. ¿Cuál sería ahí el camino? ¿Que la una absorba las preguntas de la otra o tener dos papeles diferentes, cada una con los planteamientos de cada una de las consultas y así los ecuatorianos se pronuncian en torno a eso? ¿Cómo cree usted que se pudiera proyectar? Mire lo valioso de su pregunta, Liz, para poder explicarle algo a los ciudadanos. La responsabilidad que la Corte tiene en este momento está dado también y está matizado porque podría evitarle al presidente desgastar o mal utilizar una pregunta precisamente en los temas del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos planteado la eliminación del Consejo. Eso es lo primero que hay que tener claro. El presidente, vía enmienda constitucional, que es lo que él podría pedir directamente, penosamente no puede pedir la eliminación del Consejo. Solo podría llegar hasta la transferencia de las funciones desde el Consejo de Participación hacia la Asamblea Nacional. Si es que el presidente hace eso, ya sería muy valioso, porque lo que importa aquí en este país es que ese órgano desaparezca o al menos pierda todo el poder que le ha generado tanto espacio para corrupción en el Ecuador. Esa es la finalidad de todos los ecuatorianos que creemos en la democracia y hay que lograrlo, plantéelo quien lo plantee. Sin embargo, nosotros creemos que hemos planteado una solución de fondo, no solamente quitarle atribuciones. Por tanto, la Corte tiene la posibilidad de resolver esto brevemente, a la brevedad posible, y por tanto eliminar el Consejo, y el presidente podría usar sus preguntas ya no para el Consejo, sino para cualquier otro tema que considere importante consultarle al pueblo ecuatoriano. De ahí, una vez más, que la responsabilidad que la Corte tiene en este momento es inmensa para facilitarnos el trabajo, para ahorrar recursos, para ahorrar tiempo, porque finalmente el Consejo, Liz, el señor presidente puede consultar, pasar las atribuciones a la Asamblea Nacional y eso ya sería un ganar. Pero ahí se va a quedar un órgano que le cuesta 12 millones de dólares anuales al presupuesto del Estado, que el señor presidente bien podría usar esa plata en cualquier otro tema, como los de salud que ha explicado el señor vicepresidente, si es que la Corte se pronuncia inmediatamente y damos paso a la eliminación del Consejo. Oye, en algún momento se estableció que una de las preguntas que pudo haber dificultado el camino para darle viabilidad a la propuesta desde la sociedad civil de esa consulta era el cambio que proponían precisamente del actual concepto que hay del esquema actual del legislativo. Usted mencionaba que es un momento ideal para ir a una consulta por la falta de apoyo a la gobernabilidad desde ese organismo. ¿Cree que entonces más que nunca es pertinente consultar sobre este cambio de formato para ir a uno bicameral en la Asamblea Nacional? Nuevamente aquí hay que aclarar un límite que tendría el señor presidente. Él no podría consultar sobre el cambio de estructura general en la Asamblea Nacional porque penosamente otra vez aquí hay un límite de la vía. Él tendría que ir a través de una reforma parcial a la Constitución para poder cambiar el sistema unicameral a un sistema bicameral, que es lo que justamente la Corte Constitucional nos dijo a nosotros. Si quiere hacer este cambio estructural de fondo, tiene que ir vía reforma, no vía enmienda. Sin embargo, el presidente sí podría, por ejemplo, discutir la reducción de los asambleístas. Y solo en términos económicos, esa ya podría ser una decisión valiosa para los ecuatorianos, obviamente pensando en no disminuir la representatividad de las provincias, de los territorios de mayor densidad poblacional en el Ecuador. Eso será parte de una decisión técnica. Abogado, pero yo me eso refería, ya podría decidir el presidente. Y me refería a si ustedes lo mantendrían dentro de las preguntas, porque esa era una de las preguntas que ustedes incluían, más darle una independencia a la Fiscalía, ¿no? Pero ese punto en algún momento fue el que algunos dijeron, si no se hubiera incluido el tema de cambiar esta estructura de la Asamblea, a lo mejor ya se hubiera viabilizado esta consulta mucho tiempo antes. Entonces,
Hacia allá iba mi pregunta, si más bien ahora ustedes mantendrían tal y como estaba en la propuesta sin ningún cambio. Mire, Liz, yo creo que esta reflexión permite entender las cosas que se deben hacer de lo que se quiere o se puede hacer. Posiblemente nosotros podríamos obtener o habríamos podido facilitar el trámite si dejábamos intocada la Asamblea Nacional. Pero el hecho concreto, el país sabe, los ecuatorianos sabemos que esa Asamblea es precisamente uno de los poderes que tiene que ser cambiado desde su raíz, desde su estructura. Nosotros vamos a defender la propuesta en los términos originales. No puede ser que haya más de 300.000 ecuatorianos que creamos en el punto de la solicitud, pero le aseguro que en las urnas habrá la mitad más uno de ecuatorianos que esté totalmente de acuerdo en mejorar los requisitos para ser asambleístas, en reducir asambleístas, en tener un mejor esquema de discusión de las leyes, de encaminar los juicios políticos, que es la propuesta que nosotros hicimos. No puede ser que porque al día de mañana no le gusta la propuesta a 3 o 4 asambleístas en una X comisión, o porque el día de mañana deciden ni siquiera discutir la propuesta en el Pleno de la Asamblea Nacional, los ciudadanos nos tengamos que cruzar de brazos. Vamos a defender esa propuesta hasta el final. La Corte Constitucional tiene que pronunciarse y desde nuestros efectos defender su propio dictamen y viabilizar que lleguemos a las urnas para votar sobre la reestructuración de la Asamblea Nacional. Nuevamente la mirada hacia la Corte Constitucional y ese pronunciamiento que está pendiente. Quiero agradecerle al abogado Pablo Dávila por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Igualmente, Liz, muchísimas gracias.